Hola a todos, pues muy buenas noches. Bienvenidos a este miércoles de webinars de la IEEE del Centro de Investigación en Computación. Es un gusto para mí que estén el día de hoy, en este miércoles antes de irnos de vacaciones y caluroso. Es un gusto para mí presentar el día de hoy a Edgar López López, el cual agradezco muchísimo la plática que nos va a dar el día de hoy y me voy a permitir leer una pequeña semblanza de él antes de poder comenzar a hacer de darle la palabra, ¿no? Edgar López López cursó sus estudios de licenciatura en la Universidad Veracruzana, en donde obtuvo el título de químico clínico en el 2019. De 2019 a 2021 realizó estudios de posgrado en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, CINVESTAP, en donde obtuvo el grado de maestro en ciencias en la especialidad de farmacología. Actualmente, Edgar es estudiante del CINVESTAP, adscrito al Departamento de Farmacología, en donde desarrolla una línea de investigación dedicada al diseño, síntesis y evaluación biológica de agentes anticancerígenos. Su producción científica consta de 36 publicaciones editoriales de prestigio internacional, con arbitraje, los cuales han sido citados en más de 900 ocasiones. Es árbitro de 8 revistas de prestigio internacional. Además, es coordinador de tópicos en las revistas científicas Frontiers in Drug Discovery y Hope. En 2019 fue distinguido con el Premio Alto de Rendimiento Académico, otorgado por la Universidad Veracruzana, por su trayectoria académica sobresaliente. En 2020 obtuvo la mención honorífica Hot Article por publicar uno de los artículos más consultados en la revista RSC Advance. En 2024 obtuvo un reconocimiento Top 10 Science Articles por publicar uno de los artículos más citados en la revista científica Molecular Informatics. En 2024 fue galardonado con el premio Top Top 100 Future Leaders otorgado por la American Chemical Society, que selecciona a los jóvenes investigadores más importantes de todo el continente americano. Y en 2024 fue distinguido como miembro de la Royal Society of Chemistry, considerada la sociedad de química más importante del mundo. Entonces, como verán, pues Edgar es aquí una gran eminencia. Te agradezco nuevamente la participación que vas a tener el día de hoy. Y la verdad es que estamos muy contentos de escuchar tu plática y aprovecharla, ¿no? Entonces, al final, o como quieras tú llevar la intervención, si quieren ir abriendo su micrófono, tú lo llevarás de una mejor manera, pero espero que el webinar sea de provecho para todos ustedes. Y adelante, Edgar, te cedo la palabra. Claro, un gusto, pues al contrario, para mí es todo un privilegio estar acá con todos ustedes, sobre todo considerando su gran trayectoria en este tipo de formatos, para mí es de verdad un privilegio estar por acá. Pues, de antemano, muchas gracias, Tania, y también muchas gracias a la maestra Elsie por ambos, pues, coordinar este evento, ¿no? Pues por la invitación tan cálida que he recibido y el trato tan amable de todos ustedes de manera muy profesional. Bueno, dicho esto, pues también muchas gracias a todos los presentes. Trataré de ser algo breve, pero bastante conciso. Y al final me gustaría dejar un espacio para dudas, preguntas, comentarios, si es que si existiesen. De todas formas, en cualquier momento de la presentación, siéntanse la libertad de hacer algún comentario si así lo creen prudente. Y pues nada, dicho esto, voy a compartir mi pantalla. Por favor, si me pueden indicar si se logra ver, les agradeceré. Sí, sí se ve, Edgar. Nada más, si me ayudas a ponerla en pantalla completa. Claro que sí. Sí, bueno, pues muy buenas tardes a todos. No sé si todos serán de México, si de algunos estén sintonizando de alguna otra parte de América Latina o del mundo, pues un gusto a todos. Pues esta charla está denominada o llamada Diseñando fármacos en el siglo XXI hacia la automatización asistida por computadoras, ¿no? Y hacia el final de esta charla discutiremos muy brevemente algunos de pues si esto es cierto, ¿no? Si la automatización ya es inminente, si aún estamos muy lejos o ya muy cerca de esto. ¿Ok? Entonces, eh, esta charla consta de
este contenido, que es una breve introducción acerca del diseño de fármacos con el objetivo de un poquito homogeneizar el entendimiento de la disciplina para todos los presentes, dado que es un público bastante heterogéneo. De ahí hablaremos un poquito de la introducción a los métodos computacionales aplicados en diseño de fármacos, que se dividen en tres. Hablaremos de algunas nuevas tendencias en esta área y haremos finalmente una breve discusión sobre la automatización del DIFAC, para finalmente, o diseño de fármacos asistido por computadora, que es su abreviación. Finalmente llegaremos a algunas conclusiones, ¿no?, que podemos conversar o debatir, si es el caso. Bueno, muy brevemente me gustaría decirles que el diseño de fármacos es un proceso bastante largo y bastante costoso que toma, según sea el caso, entre 10 a 20, entre 15 a 20 años con los métodos tradicionales, pero ya desde ahorita les anticipo que cuando recientemente empezamos a utilizar los métodos computacionales, ese tiempo se ha reducido significativamente a aproximadamente 10 años, ¿no? Entonces, este proceso consta de varias etapas. La etapa que es de la selección de la diana biológica a la que queremos atacar, es decir, que normalmente se encuentra relacionado con el desarrollo de la enfermedad. Encontramos entonces moléculas que son capaces de inhibir o de modular a esta diana biológica. Viene la fase de química medicinal, donde optimizamos químicamente a las moléculas previamente seleccionadas y las evaluamos mediante procesos in vitro, in vivo y ensayos clínicos. Es decir, por ejemplo, en cultivos celulares, en modelos murinos, como pueden ser ratoncitos, o en ensayos clínicos, pues ya en humanos, ¿no? Hay diferentes fases en humanos. Entonces, cuando pasan todas estas etapas, eh, que inician alrededor de 10.000 a 15.000 candidatos, se van reduciendo su número hasta llegar a uno. Es decir, más o menos se estima que entre unos 15.000 moléculas iniciales, solamente una tiene la posibilidad de tener éxito, si hablamos como éxito, que llegan al mercado clínico, ¿no?, al mercado farmacéutico. ¿Ok? Y aquí todavía le faltaría una fase, que es la fase clínica número 4, que es como el post-marketing, ¿no? O también llamada farmacovigilancia, que una vez aprobado el fármaco, pues se monitorea constantemente en diferentes poblaciones de pacientes para ver si se mantiene en el mercado o se retira del mismo. ¿Ok? Entonces, hay una gran diversidad de métodos computacionales que se han desarrollado en las últimas décadas, que van desde métodos computacionales muy baratos hasta muy costosos, y cuya facilidad de implementación también va de menor a mayor, perdón, de mayor a menor en este diagrama, ¿no? Y comento porque en función de en dónde nosotros estemos insertados, dígase en la academia o en la industria, por ejemplo, va a ser el tipo de métodos computacionales a los cuales vamos a tener mayor acceso. Bueno, de esto de manera relativa. Por ejemplo, si estamos en la academia, pues esperamos que nuestros laboratorios de cómputo o nuestros laboratorios in vitro o in vivo podamos implementar fácilmente o de una manera muy eficiente métodos computacionales a un bajo costo. Por costo computacional, como ustedes me imagino se estarán pensando, no nada más me refiero al costo económico, sino también al costo de tiempo para hacer este tipo de cálculos. Por ejemplo, se pueden dividir de manera muy gruesa en los métodos, en métodos químico-informáticos, modelado molecular y química teórica, aunque estos conceptos se han ido evolucionando a lo largo de los años y los sintetizaré en las próximas diapositivas, que es este. Los métodos computacionales, pues de manera general, se pueden dividir en tres categorías. Los métodos basados en el ligando, es decir, donde estudiamos las conformaciones tridimensionales, bidimensionales o unidimensionales de moléculas que nosotros le llamamos pequeñas, que vienen siendo
como los principios activos de los fármacos y los métodos basados en la estructura. ¿De la estructura de qué? De la diana biológica y su relación con la molécula que se esté uniendo a su sitio de, ya sea catalítico o que esté inhibiendo o modulando a esta diana biológica, ¿no? Y como tercer clasificación están los métodos híbridos o los métodos consensos que fusionan el entendimiento de los ligandos y de las estructuras de las dianas biológicas. Entre ellas se pueden dividir diferentes enfoques o diferentes disciplinas que no voy a entrar ahorita en detalle, pero que sepan que el diseño de fármacos está dividido, al menos hasta el momento, en estas tres áreas. ¿Ok? Ok, dicho esto, quiero recalcar que el uso de la informática en los últimos años ha creado, no nada más ha eficientado o hecho más eficientes los procesos en el diseño de fármacos, sino que a su vez ha generado como tal disciplinas como es el área de la bioinformática, la quimioinformática y la informática biomédica. Y a su vez, la intersección entre estas ha creado nuevas disciplinas como es el área de la informática de los productos naturales, es decir, moléculas que se encuentran en plantas, hongos, animales, etcétera, y la informática de los fármacos, por mencionar algunas. ¿Ok? Entonces, en todo el proceso de diseño de fármacos, actualmente la informática está inmersa. Desde la selección, como les mencioné, de las dianas biológicas, el descubrimiento de moléculas con potencial farmacológico, su optimización y estudios, ya sea en cultivos celulares, en vivo o ensayos clínicos, por ejemplo, facilita la predicción de efectos adversos, analiza aspectos como la selectividad que van a tener estas moléculas contra diferentes dianas biológicas, se pueden predecir aspectos farmacocinéticos y farmacodinámicos, es decir, cómo una molécula va a ser absorbida, distribuida, metabolizada, excretada o si puede llegar a ser tóxica para un organismo vivo, ¿no? Y también se pueden predecir efectos adversos en poblaciones específicas. Por ejemplo, en función, se pueden analizar desde con una perspectiva de género, con una perspectiva de la población que se encuentra en un país, desde una perspectiva genotípica, etcétera, 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 ¿no? Y también ayuda a analizar de manera sistematizada si los fármacos ya disponibles en el mercado realmente son tan seguros como dicen ser. ¿Ok? Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando de algunos conceptos clave que utilizamos en el diseño de fármacos contemporáneo para realizar todos los procesos que les mencioné ya previamente. Digo, no son los únicos, pero vamos a hablar de hoy de los más eh, representativos, digamos así. El primero de ellos es el espacio químico, que su definición es un poquito como trabalenguas, pero me voy a tomar la libertad aquí de leerlo. El espacio químico se define como un espacio cartesiano n-dimensional que proyecta compuestos químicos, cuya localización en el espacio estará definida por m tipo de descriptores. ¿Ok? Dicho esto, ¿a qué me refiero? Bueno, puedo representar diferentes tipos de moléculas, fármacos aprobados, productos naturales, entre otros, péptidos, entre otros, péptidos son como proteínas pequeñitas. Y puedo describir este tipo de M compuestos con N tipo de descriptores, por ejemplo, sus propiedades fisicoquímicas, topológicas, qué fragmentos moleculares se encuentran en estos compuestos, valores de similitud molecular respecto a otros compuestos de referencia, etc. Entonces, puedo describir a M cantidad de compuestos con N cantidad de descriptores. ¿Ok? Okay. Dicho en otras palabras, puedo hacer representaciones, en este caso bidimensionales o tridimensionales,
donde utilizo los descriptores, en este caso son dos, descriptor 1 y descriptor 2, para analizar cómo están distribuidos los compuestos en función de estos dos descriptores. Entonces, cuando tengo compuestos que provienen de una estructura inicial común, donde varían las estructuras químicas que aquí tengo marcada como R1 y R2, pues bueno, voy a tener una población más o menos de esta naturaleza, donde los compuestos están distribuidos en función de estas dos dimensiones. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa si tengo una mayor diversidad de compuestos en una base de datos? Ah, bueno, con estos dos mismos descriptores puedo crear clústeres o grupos que me hablan de, pues justamente me permiten agrupar los compuestos en función de lo que sea que esté describiendo, sus propiedades, su estructura química, etc. ¿Ok? Entonces, estoy describiendo n cantidad de moléculas, m cantidad de moléculas con n cantidad de descriptores. ¿Okay? A esto se le llama espacio químico. Por ejemplo, aquí tengo los compuestos que son inhibidores de una proteína que se llama tubulina, que está ampliamente relacionada con el desarrollo de cáncer. Ajá. Y las propiedades que puedo utilizar para representarlas o que aquí decidí utilizar para representarlas son estas propiedades que ya se sabe que tienen una relevancia en el diseño de fármacos, porque están relacionadas indirectamente con si pueden generar interacciones específicas o no específicas con algunas dianas biológicas, si pueden o no atravesar membranas celulares, si son solubles o no, etc. ¿Ok? Entonces, en verdecito tengo los inhibidores de esta diana y en rojo tengo los no inhibidores. Entonces, si tengo compuestos químicos con actividad desconocida, pues puedo localizarlos en el espacio químico. De tal manera que si tuviese, por ejemplo, el dinero para hacer evaluaciones biológicas de alguno de estos dos compuestos, pues evidentemente preferiría evaluar aquel que está en la región del espacio químico activa. En otras palabras, la región del espacio químico de los inhibidores, ¿no? Y descartaría, pues, aquellos compuestos que estén en la región del espacio químico inactivo o de los no inhibidores. Como irán hipotetizando, pues este método nos ayuda de una manera muy rápida a eficientar cuáles son, o hacer más eficiente, perdón, cuáles compuestos vale la pena evaluar en otras instancias, dígase en cultivos celulares, modelos in vivo, etc. ¿Okay? Ahora, este espacio químico todavía le podemos agregar una dimensión más de información, por ejemplo, que es a través de la construcción de redes. Este espacio químico basado en redes me permite conectar los compuestos químicos en función de alguna propiedad. Por ejemplo, yo aquí lo conecté en función de la similitud estructural con el compuesto 1. ¿Ok? Aquí en este panel, los compuestos verdes son compuestos que son activos, bueno, que han sido evaluados contra un parásito que se llama Trypanosoma cruzi, y en rojo un pariente que está de este mismo parásito que se llama Trypanosoma brucei, ¿no? Aquí, como pueden ver, es una expansión de la red y están coloreados en función de la similitud química que tienen respecto a uno. ¿Ok? Sale. Entonces, los compuestos marcados del 1 al 4 son estos. Como podrán percibir, tienen ciertas similitudes. Entonces, el espacio químico basado en redes nos ayuda a lo siguiente. Número 1, inferir o hipotetizar posibles targets o dianas biológicas. Por ejemplo, sabemos que los compuestos 1, 2 y 4 fueron evaluados directamente contra una proteína de interés. De tal manera que por similitud molecular se esperaría que el compuesto 3 también sea activo contra esta diana biológica. ¿Okay? Uso número 2, la predicción de la bioactividad. Por ejemplo, sabemos que el compuesto 1 tiene una actividad reportada de 6.3 micromolar para tener su efecto terapéutico. De tal manera que por principio de similitud, podríamos decir que el compuesto 2, 3 y 4 podrían tener una actividad, un rango de actividad similar a 1, ¿no? Obviamente,
hay que demostrarlo experimentalmente, pero ya nos permite de antemano ir construyendo o proponiendo algunas hipótesis. Y número 3, el reposicionamiento. Por ejemplo, el reposicionamiento, me refiero al cambio de uso o al reposicionamiento del uso que le podamos dar a estas mismas moléculas. Por ejemplo, sabemos que además de la actividad contra estos parásitos, los compuestos 3 y 4 han sido evaluados contra una bacteria que se llama Mycobacterium tuberculosis. Entonces, por principio de similitud, diríamos que también los compuestos 1 y 2 podrían tener esta actividad contra Mycobacterium tuberculosis. ¿Ok? Ahora, ya que les he hablado un poquito del espacio químico, y les he comentado que se pueden describir M tipo de moléculas con N tipo de descriptores, ustedes se podrían preguntar naturalmente, o al menos es una de las preguntas que nosotros nos hicimos. Bueno, ¿qué pasaría si describimos estos mismos compuestos, válgase la expresión, con distintos descriptores? ¿Las representaciones químicas del espacio químico cambiarían? Sí, por supuesto, porque estoy utilizando diferentes descriptores. Entonces, a la representación, a la distinta representación o los diferentes espacios químicos que puedo generar a partir de un único set de compuestos, le hemos denominado, que es un término que acuñamos nosotros, como multiverso químico o chemical multiverse, ¿no? Ahora, nosotros nos dijimos, bueno, si en un espacio químico, por ejemplo, tenemos datos de interés físico-químico o sintético, y en otro espacio químico tenemos información representada de las actividades biológicas, pues evidentemente cada espacio químico nos está dando una interpretación distinta de los datos. ¿Ok? Pero ¿será posible fusionarlos matemáticamente y crear un espacio químico que le hemos denominado consenso, donde este espacio químico esté enriquecido con diferentes tipos de datos? Y bueno, la respuesta es sí. A partir de la suma de multiversos químicos, nosotros hemos desarrollado diferentes métodos matemáticos donde nos permite fusionar los espacios químicos y construir un espacio químico consenso, el cual es mucho más representativo que analizar los datos de manera individual. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de un espacio químico donde únicamente consideramos aspectos de la estructura química de los compuestos, y en este panel tenemos codificada la información o los datos de sus evaluaciones biológicas. ¿Qué pasa cuando los unimos en un espacio químico consenso? Pues bueno, podemos explicar de mejor manera los datos y podemos agruparlos, lo cual a su vez nos permite clasificarlos y por tanto crear modelos eh, que nos permitan identificar aquellos compuestos que tengan las mejores propiedades químicas y que además tengan posiblemente las mejores propiedades biológicas. Ok, dicho esto, pues les he hablado indirectamente en esta charla del principio de similitud, pero pues ¿qué rayos es el principio de similitud? Este dice que compuestos similares tendrán propiedades similares, por ejemplo, su actividad biológica. En otras palabras, por ejemplo, si comparamos estas dos imágenes, habría personas que dirían, es que se parecen, tienen descriptores similares, tienen cuatro patitas, una colita, orejitas, un bozal, etcétera, ¿no? Pero puede haber gente que diga, no, yo no estoy de acuerdo, esto es totalmente distinto, ¿no? Porque para empezar, uno es de un cierto material y pues el otro es un ser vivo, ¿no? El ojito es redondo o es más alargadito, ¿no? O el color del hocico es distinto, entre otros tipos de descriptores. Lo que estoy seguro aquí es que si nos podemos preguntar al burrito si se parece a su peluche, pues tal vez se quedaría así. Es un poco ambiguo. Entonces, es importante identificar qué descriptores son los que voy a utilizar para comparar mis moléculas. Y existen una infinidad de descriptores, sin embargo, los más utilizados para hacer cálculos de similitud molecular son las huellas digitales moleculares.
Y a su vez, una de las más comunes son las huellas digitales moleculares basadas en diccionarios, donde, por ejemplo, tengo un diccionario de fragmentos químicos preestablecidos y digo, ah, bueno, este fragmento está en esta molécula. Si está, le doy un valor de 1. Si está, le doy un valor de 1. Si no está, le doy un valor de 0. ¿Ok? De tal manera que podemos pasar de representaciones tridimensionales o bidimensionales a una representación unidimensional y binaria que perfectamente ya podemos codificar y analizar con métodos computacionales. ¿Okay? Ahora, ¿cómo se cuantifica la similitud molecular? Una vez que ya tenemos estos, le llamamos fingerprints o huellas digitales moleculares, pues viene la pregunta, ¿cómo lo cuantifico? Hay muchas maneras de cuantificarlo. Sin embargo, la más utilizada es el coeficiente de Tanimoto, un coeficiente que va de 0 a 1, donde 0 quiere decir que no se parecen en absolutamente nada y 1 quiere decir que se parecen mucho. Aquí en este caso, S es de similitud entre la molécula A y B. ¿Ok? Entonces es muy simple. Vemos cuántos fragmentos tienen en común la molécula A y B y decimos que 2, que en este caso son 1 y 2. Sobre cuántos fragmentos están presentes en la molécula A, que en este caso son 3, 1, 2, 3, más los que están presentes en la molécula B, que son 1, 2 y 3, menos los fragmentos que no se comparten entre la molécula A y B, que son 2, o sea, 1 y 2. Esto se cuantifica y ya se le da un valor explícito a la similitud a partir de descriptores explícitos previamente definidos. Entonces ya no es ambiguo. Ahora, estas métricas de similitud son súper útiles cuando construimos modelos de inteligencia artificial. Entiendo que muchos de ustedes pues son expertos en esta área y solamente diré que estos métodos, pues uno de los parámetros que utilizamos para construir los modelos ampliamente utilizados en el diseño de fármacos, pues son lo que ya expliqué, ¿no? Descriptores químicos, biológicos y ahora la similitud estructural. Otra vez, existen muchos métodos y, por ejemplo, en el caso de las redes neuronales, lo que nosotros utilizamos como datos de entrenamiento son, como ya mencioné, huellas digitales moleculares, propiedades físico-químicas, propiedades como qué también se absorbe un fármaco, qué también se distribuye, se metaboliza, se excreta o si puede llegar o no a ser tóxico. Métricas como similitud molecular, entre otros. Estos datos los utilizamos para entrenar nuestros modelos y entonces es crear modelos de conceptos concretos. Por ejemplo, qué también un compuesto puede ser permeable a células, si puede llegar a tener buena afinidad o no hacia su sitio de unión, hacia su cadena biológica, y si puede o no presentar efectos adversos en un modelo in vivo. Y todo esto nos lleva a generar predicciones de conceptos abstractos, como si un compuesto, un fármaco puede llegar, o una molécula candidato fármaco puede ser activo o inactivo. Y digo abstractos porque en este sentido, en el sentido de la farmacéutica, que un compuesto sea activo depende de muchas cosas. No nada más depende de que se pegue o no a su diana biológica, sino de que si atraviesa membranas, si es soluble, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, uno de los nuevos paradigmas que estamos desarrollando en nuestro laboratorio es el diseño de novo, que es básicamente el uso de modelos generativos para crear candidatos a fármacos. Por ejemplo, a partir de una molécula o de un fármaco ya aprobado o que se sabe que es muy potente, podemos desarrollar modelos generativos que nos permiten, valga la expresión, generar moléculas con cierta similitud estructural, obviamente evitando cuestiones relacionadas ya sea con la patente, con la novedad estructural, etcétera. Y pues esto los podemos evaluar ya en los modelos biológicos, que es lo que hicimos. Aquí fue una prueba de concepto donde partimos de un inhibidor ya conocido, utilizamos modelos generativos o un diseño de novo para generar una entidad química totalmente, distinta desde la perspectiva química y pues lo evaluamos, ¿no? De tal manera que validamos el método que nosotros propusimos, ¿no? Okay, los modelos generativos que propusimos. Ahora,
Les he hablado de enfoques basados en el diseño de ligando. Ahora les voy a hablar un poquito del diseño basado en la estructura, que básicamente es como un juego de Legos donde uno tiene que encontrar la posición ideal de las figuritas para introducirlas en la posición adecuada, en este caso del juguete, ¿no? Lo que hacemos en este caso es pasar de representaciones bidimensionales de moléculas a representaciones tridimensionales, evaluamos en un sitio de unión específico y calculamos cuáles son, aproximamos cuáles son su energía de unión a esta diana biológica, que es indirectamente, que este valor está indirectamente relacionado con la inhibición del mismo. Entonces, los mejores candidatos, pues ya los evaluamos. Ahora, este tipo de métodos nos permite analizar la selectividad de los compuestos. Por ejemplo, en biología, en farmacología, existe un compuesto, perdón, un concepto que se llama isoformas. Y estas isoformas es que de una misma proteína inicial han divergido otras eh, proteínas similares que se van expresando en diferentes estadios de la vida. Por ejemplo, en este caso, la DNMT3A y B se expresan sobre todo en el nacimiento y en el desarrollo embrionario, y no así la DNMT1, que está ampliamente relacionada con procesos naturales del cuerpo, pero también con procesos cancerígenos. De tal manera que queremos que sean muy potentes, como es el caso, contra lo que desarrolla el cáncer y no así contra posibles efectos adversos, contra dianas que generen posibles efectos adversos, por ejemplo, en mujeres embarazadas o en niños, etcétera, ¿no? Bueno, ahora, voy a hablarles un poquito del diseño de fármacos basado en enfoque consenso o híbrido. Y me retomo a Aristóteles, que en su libro Metafísica, por ahí de los 3500 a.C., dice que el todo es más grande que la suma de sus partes, ¿no? Y entonces lo que hacemos es que fusionamos los dos enfoques de diseño de fármacos previamente explicados para llegar a una racionalización más profunda del diseño de fármacos contemporáneos, ¿no? Que es el diseño de fármacos basado en enfoques consensos. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que hacemos es fusionar estos dos enfoques previamente mencionados, lo cual nos ha llevado a crear proyectos interesantes. Por ejemplo, se sabe que hay algunos compuestos que son súper potentes, pero no se sabe por qué, debido a que pasa que son hallazgos como tal, químicos o biológicos. Con estos métodos computacionales nosotros podemos decodificar o racionalizar la actividad biológica de las moléculas ya descritas, ya publicadas, ¿no? También nos permite reducir los costos de manera significativa, lo cual es particularmente importante en las enfermedades que son o que se consideran desatendidas o que desatendidas por la industria farmacéutica, ¿no? Porque ellos consideran que son enfermedades de países en desarrollo y que no van a tener el dinero suficiente para pagar estos fármacos. Lamentablemente, así es la industria farmacéutica. Entonces, los métodos computacionales vienen a desarrollar o a facilitar el desarrollo de fármacos contra este tipo de enfermedades. En este caso, desarrollamos moléculas que son activas contra este parásito Trypanosoma cruzi, que es el agente etiológico de la enfermedad de Chagas, que es una enfermedad pues endémica de la región y que particularmente se da mucho en mi ciudad natal, y pues de ahí el interés. Entonces utilizamos los métodos computacionales y lo validamos con ensayos in vitro. Ahora, también nos permite reducir el tiempo para desarrollar alternativas terapéuticas. Por ejemplo, al inicio de la pandemia, desafortunadamente no teníamos nada de información respecto a SARS-CoV-2. Y entonces lo que nosotros nos propusimos fue hacer un cribado virtual de productos químicos ya ampliamente descritos para ver si alguno de estos pudiese ser útil contra este virus, ¿no? No llegamos a encontrar como tal fármacos en este proceso, pero sí encontramos moléculas que se encuentran en los alimentos que de hecho después ayudaron a proponer alternativas nutricionales para los pacientes con COVID crónico, ¿no? Lo cual nos dio ahí algunos reconocimientos.
Ahora, un nuevo concepto que les quiero introducir es el diseño polifarmacológico. El modelo tradicional es como un modelo de llave cerradura, donde tú tienes una molécula que se une perfectamente a la diana biológica, a su sitio de unión. ¿Ok? Pero el diseño polifarmacológico es como querer desarrollar una llave maestra que abre múltiples puertas. En lugar de tener una llave para cada puerta, puedes tener una llave para múltiples puertas, ¿no? En esencia, ese es el diseño polifarmacológico. Ahora, hablar del diseño polifarmacológico implica hablar de métodos computacionales, donde en los últimos años ha incrementado de manera significativa, sobre todo en enfermedades relacionadas, bueno, diferentes tipos de cáncer y enfermedades complejas como son enfermedades neurológicas y algunas infecciones. Ahora, cuando hablamos del diseño polifarmacológico, tenemos que hablar forzosamente de enfoques computacionales, puesto que en un estudio bibliográfico reciente que hicimos, demostramos que cerca del 95% de todos los trabajos que hacen polifarmacología utilizan métodos computacionales de alguna u otra manera. Ahora, también nos permite hacer estudios de selectividad y de predicción de efectos adversos, como ya lo mencioné previamente. Tratar de decodificar cuáles serían las mejores estrategias farmacológicas contra enfermedades complejas, por ejemplo, las enfermedades neurológicas, dadas el caso del Parkinson, porque pues es multifactorial, cómo atacas varias dianas biológicas al mismo tiempo. Entonces, en un trabajo reciente, pues hemos identificado cómo han ido evolucionando los métodos clásicos, cómo han ido emergiendo nuevos, qué oportunidades hemos o estamos teniendo en el diseño de fármacos y muchas de ellas están comentadas en esta charla y cuáles son los futuros retos. En ese sentido, me gustaría hacer énfasis en las limitaciones y en las oportunidades que tenemos en esta área. Por ejemplo, en el área social, pues creo que es indispensable colaborar de manera multidisciplinaria, trabajar en equipo de veras, no nada más ahí en hacer la pantomima, sino en serio construir un verdadero equipo multidisciplinario. Empezar a colaborar nosotros en la academia con industria y gobierno para acelerar el diseño de fármacos. Y por otro lado, en el área de procesamiento, creo que empezamos a tener una cierta incapacidad en el procesamiento de datos, porque ya estamos hablando de bastante cantidad de datos que tenemos que procesar, y la velocidad de procesamiento, ¿no? En el sentido de que muchos software, o sea, nosotros trabajamos con lenguajes de programación y esta velocidad se incrementa de manera significativa. Pero cuando trabajas con software, por ejemplo, licenciados, eh, pues es difícil porque muchas veces no están optimizados, por ejemplo, para utilizar GPUs, etcétera. Entonces, ahí es un tema que todavía tenemos que resolver como comunidad científica. Y también hay retos o limitaciones u oportunidades operativas, que es que tenemos muy poquitos datos inactivos. O sea, solamente el 29% de los datos publicados en la literatura son de datos inactivos. Entonces, cuando queremos crear modelos de inteligencia artificial, pues partimos de una base de datos completamente desbalanceada en la mayoría de los casos. Por otro lado, creo que vale la pena hacer énfasis que estamos en pañales, si no es que todavía no hemos nacido en cuanto a la bioética que le debemos estar imprimiendo a los usos a la inteligencia artificial en general, y particularmente en el área farmacéutica, pues básicamente no hay nada al respecto. Entonces, tenemos que atacar esa problemática. ¿Ok? Ya para finalizar, quisiera hacer unas breves conclusiones y decir que el diseño de fármacos asistido por computadora es una disciplina que suma esfuerzos tanto químicos, biológicos, informáticos, matemáticos, físicos, clínicos, etcétera, como les traté de demostrar en esta charla. ¿Ok? También que el uso de métodos computacionales ha acelerado el diseño de fármacos, reducido sus costos y además democratizado este, esta área de investigación. Me refiero a democratizado porque al ser de menor costo y hacer más eficientes los procesos,
pues ahora países en desarrollo podemos estar compitiendo realmente en las primeras etapas del diseño de fármacos, por lo menos, ¿no? Entonces, como se darán cuenta, no podríamos hablar de una automatización completa del diseño de fármacos tiro por computadora. Sin embargo, no sería nada raro que en 1 o 2 décadas, a como van las cosas, esto podría cambiar de manera significativa. Ahora, ¿es factible desarrollar las primeras fases de diseño de nuevos fármacos en México? Sí. Obviamente necesitamos una colaboración academia, industria, gobierno que acelere esto, pero como les mostré, el uso de métodos computacionales pues ha democratizado el diseño de fármacos, ¿no? A nivel mundial. Ahora, voy a hacerles un breve resumen de lo que hablamos el día de hoy. Los introduje al diseño de fármacos, hablé de los métodos computacionales más utilizados, las nuevas tendencias, e hicimos una muy breve discusión sobre la automatización del mismo, para finalmente presentar las conclusiones. ¿Ok? Entonces, muchas gracias a los colaboradores que han permitido este trabajo, a mi equipo multidisciplinario en el CIMBESTAB, en la UNAM, a quienes dan los financiamientos y sobre todo, en esta ocasión muy especial a la doctora Tania Alcántara y a la doctora Elsie Cruz por su muy amable invitación y por supuesto a todos ustedes por su valioso tiempo y atención. Muchísimas gracias. Dejo aquí mis redes por si quieren mandarme quejas, sugerencias, comentarios que gusten. Y pues eso es todo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Le agradezco mucho al maestro Edgar, un aplauso aquí virtual te mando desde aquí. Y me parece muy interesante que se armó el debate antes de que terminaras. Tenemos muchas preguntas. Aprovecho para anunciarles que ya tenemos el formulario de registro para la asistencia. Por favor, recuerden que solicitar su constancia. Al terminar este webinar, este enlace para registro de asistencia se queda abierto solamente 15 minutos, entonces no olviden solicitar su constancia. Y tenemos aquí una pregunta de Manuel Agustín, que dice que tiene dos preguntas. ¿Qué ya utilizan en este campo de investigación? Y dos, ¿ya están utilizando computación cuántica para estas investigaciones? Ok, pues en su mayoría, bueno, estamos ahorita como que topados por muchas librerías que se siguen desarrollando constantemente, pero lo que hacemos normalmente, al menos en nuestro grupo de trabajo y también en muchos otros fuera de México, es utilizar sobre todo métodos de Machine Learning, pero en los últimos 2, 3 años hemos migrado hacia los modelos generativos basados en aprendizaje por refuerzo y también autoencoders. Entonces, hemos ido pues ahí variando en función de la disponibilidad de los datos, de la cantidad de los mismos, de pues como que todos estos, o sea, no se puede hacer modelos generativos para todos los casos, ¿no? Entonces, es en función de la cantidad, la calidad y la disponibilidad de los datos, el curado de los datos, que podemos ir seleccionando uno u otro método. No es que utilicemos uno en particular, pero en su mayoría utilizamos pues, métodos clásicos de Machine Learning y ahorita estamos migrando hacia un poquito los modelos generativos. En esa misma pregunta, voy a saltar como en dos preguntas que estoy viendo que tienen bastante correlación. Brian García nos pregunta si existe oportunidad de usar modelos de dinámica cuántica a través del cómputo cuántico para realizar simulaciones para estos procesos de DeFi u otros. Sí, mira, la respuesta como tal es sí. Sin embargo, existen limitaciones en cuanto pues al equipo que pues uno tiene acceso, ¿no? Y también existen limitaciones en cuanto a las pues paqueterías como la interacción que podamos tener del manejo de los datos, ¿no? Y lo digo desde una perspectiva de que la gran mayoría de los que hacemos diseño de fármacos, en realidad no somos programadores como tal, sino más bien que somos como químicos, farmacéuticos, biólogos, que caemos en esta área y nos estamos moviendo hacia allá. Obviamente las nuevas generaciones de diseñadores de fármacos
pues ya están tendiendo a ser más programadores. Pero mientras pasa esto, pues las paqueterías públicas ya desarrolladas, etcétera, pues son ahí un tema, ¿no? Porque no es que no seamos capaces de desarrollarlas, sino que o te dedicas, o sea, te dedicas un doctorado casi casi a desarrollar una paquetería, o te dedicas a hacer tu modelo de inteligencia artificial y no nada más hacerlo, sino validarlo, lo que implica hacer evaluaciones biológicas, porque, bueno, también hay maneras de validarlo de manera meramente computacional, pero en la industria farmacéutica, pues esto es un poquito controversial porque hay fenómenos, te platico uno así muy rapidito, que se llaman activity cliffs o acantilados de actividad, que son pequeños cambios estructurales, generan un cambio de actividad brutal. Entonces, el modelo de inteligencia artificial ya validado te dice, es súper bueno, va a ser súper activo, pero vas y le pruebas y híjole, no. Entonces, y esto pasa por no entender el área biológica, cómo se está uniendo, cómo se pega el receptor, si tiene una cierta torsión en un cierto ángulo, etcétera, etcétera. Entonces, lo comento porque si te dedicas al diseño de fármacos, o te dedicas al diseño de fármacos, o te dedicas a la generación de bibliotecas, o etcétera, ¿no? Entonces, debe de haber grupos que se dediquen única y exclusivamente al diseño de fingerprints, al desarrollo de modelos eficientes de curado de datos, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros estamos más en la intersección de el uso, el desarrollo de modelos a partir de herramientas ya descritas y documentadas y su aplicación. Estamos en la aplicación, ¿sí? Pero sí, es, ok. Creo que se abrió el micrófono. Sí, adelante, adelante, Edgar. Sí, no, básicamente es eso. Ah, y Bien. creo que comentaban de algo de cuántica, ¿verdad? Sí, 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 o sea, lo que nos pregunta aquí Brian es que si existe oportunidad de usar modelos de dinámica cuántica a través del cómputo cuántico para realizar simulaciones para estos procesos de DeFi u otros. Sí, sí, sí es posible, o sea, todo es posible, ¿no? El tema es que, insisto, las librerías, las bibliotecas, el tratado de datos no necesariamente es el mismo, la capacidad del software no es la misma. La respuesta explícita es sí se puede. Todavía nosotros no hemos llegado ahí, pero ya hay grupos, sobre todo ahí Microsoft, que le está echando muchísimas ganas a esto del cómputo cuántico en el diseño de moléculas, ¿no? Y de materiales. Entonces sí se puede, pero no te podría explicar exactamente cómo, puesto que no es mi área de expertise. Ok, aquí hay varias preguntas. Nos pregunta Manuel Conde que si entonces se podría decir que el principio de similitud nos permite hacer gemelos digitales de las moléculas. De cierta medida, pues no tanto como gemelos, pero estructuras químicas muy, 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 muy similares. Entonces, el principio de similitud se refiere a que, por ejemplo, en el caso del ejemplo de diseño de Novo que les mostré, utiliza el principio de similitud para crear estructuras químicas muy similares, pero le hace variaciones químicas que lo hacen una entidad química distinta, ya sea porque tienen diferentes propiedades o porque quieres explícitamente burlar las cuestiones de patente. Entonces, son compuestos similares, no diría idénticos, similares. Ok, perfecto. Elizabeth nos pregunta, dice, buenas tardes, disculpe, para realizar el proceso de huellas moleculares, ¿se necesitan equipos de cómputo específicas como una supercomputadora? ¿Y cómo predecirlo si son moléculas nuevas? No, no, no se necesita, o sea, literalmente puedes usarlas en una computadora, ya sea de escritorio o en tu laptop misma, ¿no? Con una gama media es más que suficiente. Solamente necesitas que te corra, o sea, tener instalado Python o tener algo así como Jupyter o algo similar que te permita ejecutar códigos de Python, o incluso lo puedes correr también en Google Colab sin ningún problema. Obviamente la eficiencia del cómputo no es la misma que lo corras nativo en un clúster o en una supercomputadora,
pero para hacer proyectos pequeños de diseño, por pequeños me refiero a trabajar con unos cientos o miles de datos. Ya si vas a trabajar un poquito más, pues sí, ya necesitas invertirle más, ¿no? Pero si quieres, si tienes un dataset pequeño, perfectamente puedes trabajar ahí. Perfecto. Hay una pregunta más aquí. Bueno, son dos más. No sé si me gustaría complementar creo que es una va con la otra, va complementada. César Olivares nos pregunta qué tecnologías, modelos generativos utilizan y nos preguntan también un enfoque muy popular hoy en día es usar representaciones geométricas, ejemplo, grafos. ¿Trabajan en esa línea igualmente? Sí, los grafos son súper, súper, súper interesantes. Pero con los grafos es un poquito complicado porque hay que trabajarlos, o sea, es una lógica distinta, porque ahí la similitud se trabaja a partir no de manera como bits, sino a través de matrices, porque las matrices te permiten tener una conectividad atómica, la intersección que hay entre la conectividad de cada uno de los átomos, si presentan enlaces covalentes o no, si estás describiendo propiedades, etcétera, etcétera. Entonces, con matrices sí lo podemos hacer, pero es un poquito más complicado y computacionalmente más costoso. Tal vez ahí ya se necesita, o de hecho ya se necesita una computadora un poquito más sofisticada y por supuesto que trabaje con GPUs. Y, ajá, Sí, es igual de César la pregunta. Si quieres platicarnos un poquito más sobre qué otras tecnologías o modelos generativos utilizan o estás investigando tú de manera como específica. Si nos quieres platicar un poquito más. sí, de manera general, insisto, ahorita estoy enfocado en el diseño de Novo, así se llama el enfoque, que básicamente es utilizar cualquier modelo generativo, el nombre y apellido que tú gustes, pero ahí la idea es generar moléculas con cierta novedad, no nada más química y biológica, sino también burlar un poquito como que la patente de los medicamentos ya disponibles y que además, bueno, otra o en paralelo, una línea de investigación en paralelo u otra, es la optimización multiparamétrica. Eh, con el modelo de inteligencia artificial que más te guste. Los modelos multiparamétricos nos permiten optimizar no nada más las propiedades químicas, sino al mismo tiempo las propiedades biológicas, las propiedades, o por ejemplo, si estás trabajando con materiales, que no es mi caso, puedes trabajar desde diferentes perspectivas, desde la geometría del material, de la dureza, de la conductividad, etcétera, ¿no? Entonces, la optimización multiparamétrica para nosotros es muy importante porque es el preámbulo, y de hecho ya estamos como en ello, pero es el preámbulo a hacer un diseño de fármacos polifarmacológico más sofisticado, ¿no? Ahorita lo que estamos haciendo un poquito es tener modelos independientes y hacer como una especie de modelo consenso, pero la idea es tratar de optimizar de manera multiparamétrica en paralelo contra varias dianas biológicas, no nada más contra una, sino contra dos o contra tres. Estamos trabajando en eso, ¿no? No me quisiera adelantar, pero por ahí vamos. Pues muchísimas gracias, Edgar. De verdad creo que nos falta tiempo para seguir conversando de este tema. Entonces, pues agradezco mucho al maestro Edgar por su participación el día de hoy. Tienen su contacto aquí, nos hizo muy amablemente el favor de compartirnos toda su información. Te haremos llegar por correo tu constancia. Agradezco de verdad muchísimo tu visita el día de hoy aquí al Centro de Investigación de manera virtual. Y en nombre de la rama, pues también te agradezco mucho. No, hombre, no, pues a ustedes muchísimas gracias, doctora Tania, doctora Elsie, un gusto estar con ustedes, mil gracias por la invitación, estamos ahí súper en contacto para lo que necesiten, extensivo para ustedes y todos los presentes, un gusto y abrazos, que todo vaya muy bien, bonita noche. Muchísimas gracias y aprovechamos para también invitarlos a nuestro próximo webinar que será el último de abril, será el día 30 de abril, que estará a cargo
dar un poquito más a hablar de estos algoritmos cuánticos, lo dará la maestra en tecnologías, Yesaret Guerrero, y nos hablará de algoritmos cuánticos, un nuevo horizonte para el aprendizaje automático. Ya tienen aquí en el chat toda la información para el registro. También no se olviden que esta información las ponemos en las redes sociales, entonces los invitamos a seguirnos, a que no se pierdan toda esta información. También no olviden hacer su registro. Y aprovechando este espacio, bueno, les mostraré aquí las redes sociales de la rama estudiantil. Les avisamos que este año estamos en la organización en el marco de la tercera escuela de verano en Ciencias Cognitivas Computacionales y Procesamiento del Lenguaje Natural, lo cual lo coorganiza la rama estudiantil del Centro de Investigación, la SMIA, el Centro de Investigación y la AMPELN. Este año vamos a dar el primer paso a un Call for Papers, al cual están cordialmente invitados. Este Call for Papers está enfocado en muchas áreas de conocimiento en las que ustedes podrán encontrar más información en nuestra página de internet, que es ebccpln.com. Ahí podrán encontrar todas las áreas de conocimiento que tenemos en este momento y todos los detalles acerca del Call for Papers. Si alguno de ustedes nunca ha publicado y dice, no, pues es que yo no sé cómo hacerlo, es mi primera publicación, quiero experimentar cómo es presentar ante un público, esta es una muy buena oportunidad. Adicionalmente tendremos y les haremos llegar por su correo electrónico que han registrado una pequeña convocatoria para que ustedes puedan integrarse a un taller de construcción de artículos científicos que va a ser publicada en un pequeño track que tendremos aquí. Y en este mismo marco, si a ustedes les interesa o sienten que tienen conocimientos en algo que ustedes quieran compartir, pues los invitamos a registrarse en nuestros Call for Workshops, ¿no? Tenemos de diferentes niveles, si ustedes saben Python a nivel inicial, saben hacer procesamiento de imágenes, quieren enseñar sobre filosofía de la ciencia, quieren enseñar algún tema. Tenemos igual nuestro Call for Workshops en el que ustedes pueden dar talleres de 2, 4 o 6 horas durante la semana de la escuela de verano. Hemos tenido bastante éxito en ediciones pasadas, entonces tendrán bastantes alumnos y serán acompañados igualmente de la maestra Arely Guesaret, que tiene una licenciatura en educación, que les ayudará a formar sus programas para que ustedes se sientan acompañados, ¿no? Porque muchas veces queremos nosotros dar una ponencia, dar un taller y decimos, bueno, pero ¿por dónde empiezo, no? Realmente. Entonces, aquí les dejo la invitación, igual más información en nuestra página de internet y en nuestras redes sociales. No por último y menos importante, pues también tenemos nuestro registro para voluntarios, ¿no? Si ustedes dicen, no, pues nunca he estado en un evento de este tipo y yo quiero participar por primera vez, pueden hacerlo de esta manera. En la página de internet también podrán encontrar este registro. Entonces los invito a que se unan a todas estas actividades que tenemos, que hemos hecho desde el corazón de esta rama estudiantil para todos ustedes de manera gratuita y accesible. Entonces, muchísimas gracias. Por favor, manténganse al pendiente de todas nuestras redes sociales. Y pues sin más por el momento, les deseo unas muy felices vacaciones. Y a nombre de de la rama estudiantil, su servidora les da el más cordial agradecimiento y que pasen una excelente noche. Edgar, muchísimas gracias nuevamente. Te No, mando, hombre, te a mandamos tu ustedes, constancia. ¿Mande? claro. Sí, sí, claro, perdón. No, no, no te iba a decir eso, que te mandamos tu constancia y pues cualquier cosa ahí con él sí quedamos pendientes. Claro que sí, ya después más en forma, como bien comentas, podemos ahí hablar. ¿Qué más podemos hacer? Encontrar un Sí, gusto, claro que sí, con gusto ya más en forma hacemos una reunión más chiquita y nos claro. damos, te digo, el grupo de investigación, pero sí, súper interesados, de verdad, Edgar, muchísimas gracias. No, hombre, no, a ti un gusto. Saludos, Cuídense. bonita tarde. Bye, hasta luego todos. Bye.